viernes de aceptar un nuevo pedido de habeas corpus introducido por 3 diputados del Partido de los Trabajadores, habeas corpus que solicitaba la liberación de Lula y que introducía como hecho nuevo la oficialización de la candidatura presidencial de Lula por el Partido de los Trabajadores hace pocos días, planteando que ante la aparición de ese hecho nuevo, donde Lula no ha sido privado de sus derechos políticos y podría ser candidato, correspondía, no habiéndose agotado todas las instancias de apelación, la liberación del presidente, sin permitir que se pronunciaran al respecto ni la Fiscalía, que es lo que corresponde, ni una instancia superior al juez del Tribunal Regional Federal con sede en Porto Alegre. Intervinieron otros jueces que no estaban legalmente habilitados a hacerlo, y la situación que se planteó, de hecho, fue que el presidente Lula no fue liberado a pesar de haber una orden de un juez de que así lo hiciera. De hecho, uno de los jueces ni siquiera se encontraba en ese momento en sus funciones. Bueno, efectivamente, aquí hay varias intervenciones, algunas que se formalizaron, como la de un colega del juez que decide la liberación, que había intervenido como miembro informante de la sala de ese tribunal que ratificó originariamente la condena de Lula. Ese juez, Gebran Neto, no estaba de turno y por lo tanto, siendo domingo, hubiera tenido que esperar al menos hasta el lunes, hasta estar en su oficina, para ver si tenía habilitación legal para intervenir en el caso. Aún siendo lunes, no la tenía, porque este juez es un par del otro juez, y como decía yo antes, efectivamente, para ordenarnos un poco. Como decía antes, después de la decisión del juez que acepta la habeas corpus liberando al presidente, o ordenando la liberación del presidente, correspondía que se pronunciara la Fiscalía o alguna instancia superior al tribunal. Este colega interviene en domingo, no teniendo un nivel jerárquico superior, sino siendo un par del juez que interviene originalmente y no estando de turno. El juez que ordena la liberación ratifica su decisión. Ya en ese momento estábamos en un terreno de completa ilegalidad, porque ni su colega tenía por qué intervenir, ni él tenía por qué reiterar su orden, pero la situación de hecho era que ya había intervenido un colega y que con base en ese pretexto la Policía Federal, que es la que tiene responsabilidad por Lula estando preso, se negaba a cumplir la orden original del juez. El episodio termina con otra intervención, también irregular, tampoco prevista en el Código de Procedimientos, del presidente del tribunal del que forma parte Fabretto, que tampoco estaba de turno y tampoco es un superior de Fabretto, diciendo como presidente del tribunal que no se debía liberar al presidente. O sea que hubo una decisión que puede ser cuestionable o no, pero ajustada a derecho de parte de un juez que decide la liberación del presidente, y una serie de medidas de hecho con la Policía Federal que incumple las órdenes judiciales que recibe, y jueces interviniendo sin tener derecho a hacerlo. Resultado, el expresidente Lula sigue preso, ¿no? Yo me refería, cuando hablaba de un juez de licencia, puntualmente al juez Moro. Bueno, ¿tuvo intervención el juez Moro también en lo que sucedió ayer? No tuvo intervención formal, pero sí tuvo una intervención completamente por fuera de su función. El juez Moro está de vacaciones y está en Portugal, ni siquiera está en el país. Es el juez que condenó originalmente y que en tal condición tiene responsabilidad sobre la libertad o la prisión del presidente Lula, pero que en este caso no estaba de ninguna manera llamado formalmente a intervenir. Se comunica con los medios de comunicación y dice a través de los medios que él no autoriza, como si tuviera esa autoridad, la liberación de Lula. Esta intervención a través de los medios de Moro, que no es una intervención formal, como sí lo es la de los otros jueces, también fue planteada como un elemento por la Policía Federal
para justificar por qué no liberaba al presidente Lula apenas recibieron el oficio original del juez Fabretto. Es todo muy confuso. Y da la sensación que las diferentes vías también se van mezclando. Incluso acá interviene la aparición de una fuerza de seguridad negándose a responder a una orden, algo que hasta ahora tal vez no habíamos visto, si hemos visto decisiones judiciales que parecían no estar ajustadas a derecho, y otras cuestiones. No digo porque sean algo menor, por supuesto, pero también para entender todo esto, Gabriel, hay que entenderlo en un contexto, en el contexto de Brasil hoy, de lo que ha significado Lula para Brasil y de la próxima elección en octubre. ¿En qué condición está Luis Inacio Lula da Silva para esa elección? Bueno, Lula, antes de ser detenido, estaba primero en todas las encuestas para las elecciones, tanto las realizadas por institutos de demoscopía cercanos a medios opositores, como Datafolia, que está asociada con la Folia de San Pablo, uno de los principales medios opositores a Lula, como de muchas otras empresas dedicadas al análisis de opinión pública. Después de la detención de Lula, esos números se mantuvieron prácticamente sin cambio. Es decir que cada vez que se le preguntó a una muestra representativa de brasileños a quién pensaba votar, la opinión siguió siendo la misma antes y después de la detención del expresidente Lula. Así que este es el contexto en el que se está desarrollando una pre-campaña electoral que debería comenzar formalmente a mediados del mes de agosto, cuando se inscriban finalmente las candidaturas para votar finalmente en octubre, que tiene al que no hay nadie que dispute la idea de que Lula es el candidato con mayor intención de voto, y ese candidato con mayor intención de voto está preso. ¿Y quién es Bolsonaro? Porque sabemos que Bolsonaro es uno de los candidatos opositores y no el principal candidato opositor, que ha tenido declaraciones, realmente es un ex militar, que ha tenido declaraciones que generaron muchísimas repercusiones en los medios de comunicación, pero que sin embargo conserva mucha polémica, sin embargo conserva un caudal de votos. Bueno, Jair Bolsonaro es un diputado del estado de Río de Janeiro, que es uno de los diputados más votados de ese estado, que lleva prácticamente 20 años de sucesivas reelecciones, un personaje que históricamente ha sido marginal en la política brasileña porque ha tenido un apoyo concentrado en el estado de Río de Janeiro, pero nunca ha pertenecido a un gran partido a nivel nacional, que surge como potencialmente el principal candidato después de Lula en las elecciones con mucha diferencia, de octubre. Con ¿no? mucha diferencia. La encuesta de Datafolia de abril, por ejemplo, señalaba que tenía una intención de voto del 15%, mientras que Lula tenía un 31%, pero efectivamente es el único candidato que ha logrado superar la barrera del 10% de los votos. Todos los demás candidatos, aún en las encuestas más recientes, están por debajo de esa cifra. Se trate de exministros de Lula como Marina Silva o Ciro Gómez, o de candidatos de partidos como el Partido de la Socialdemocracia Brasileña o el Movimiento Democrático Brasileño del presidente Temer, que están todos con intención de voto por debajo del 10%. Claro. Cuando yo me refería a sus declaraciones, y quiero aclararlo ahora, tenían que ver con los desaparecidos en la última dictadura militar y de alguna manera justificando desapariciones, ¿no? Realmente cuestiones muy preocupantes que entendemos como sociedad en la República Argentina, también en el Brasil, ya deberían haber sido discutidas y deberían estar claras. Por eso generaba tanta repercusión que un candidato realizara afirmaciones de este tipo, más allá de que no es la primera vez en Brasil, como no es la primera vez en otros lugares. ¿Querías agregar algo? No, efectivamente se trata de un candidato de extrema derecha, que ha tenido estas posiciones de reivindicación del golpe de Estado de 1964 desde que se ha lanzado a la política, que no solo reivindica el derecho del Estado a torturar opositores, sino que se ha encargado también en más de una oportunidad de reivindicar personalmente a las personas que torturaron a la expresidenta Dilma Rousseff. Es decir, un candidato que históricamente ha tenido posiciones de extrema derecha, simpatías por el nazismo, y que a pesar de eso y sin cambiar
un ápice esas posiciones que tuvo siempre y que hicieron que históricamente fuera un candidato con cierto poder en Río de Janeiro, pero marginal a nivel nacional, se transforme hoy en un candidato que tiene cierta viabilidad en este panorama preelectoral de completa anormalidad, con un primer claro, candidato que está preso y con un segundo que uno sospecha alcanza ese porcentaje de votos porque se presenta como el perfecto anti-Lula, pero en definitiva no podemos saber qué sucedería con la intención de voto de los brasileños si efectivamente en agosto, cuando se inscriban las candidaturas, la justicia electoral le negara al Partido de los Trabajadores la inscripción de Lula como su candidato. Si Lula continúa preso, en los próximos días debería ser el Superior Tribunal quien debe autorizar esta candidatura. En realidad depende de la justicia electoral y la decisión de la justicia electoral es apelable ante instancias superiores. Así que tenemos que esperar hasta el 15 de agosto cuando se empiecen a recibir las candidaturas para ver qué sucede y por supuesto ahí estaremos frente a una nueva polémica. Porque desde el punto de vista constitucional se podría argumentar que no teniendo todavía Lula cancelado sus derechos políticos, porque a pesar de estar preso todavía tiene una instancia de apelación de su condena pendiente, la Constitución autorizaría en principio la inscripción de Lula como candidato, pero paradójicamente bajo uno de los gobiernos del Partido de los Trabajadores se aprobó una ley, la ley de expediente limpio, de ficha limpa en portugués, que le impediría ser candidato porque ya tiene una condena confirmada por un tribunal colegiado, el Tribunal de Porto Alegre. Esta ley, cuya constitucionalidad habían cuestionado en su momento muchos opositores al Partido de los Trabajadores, hoy sería una ley, es de hecho una ley que se interpone en el camino de la presentación de la candidatura de Lula. ¿Y qué pasa mientras tanto en las calles? Yo recuerdo en un primer momento, bueno, cuando se fue desplazada Dilma Rousseff de la presidencia y también cuando se procedió a la detención del expresidente brasileño, hablábamos de qué pasaba en las calles, ¿no? Y de la cantidad de gente que había o no, como tratando de establecer un paralelismo con lo que sucede en la República Argentina. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Porque da la sensación de que sí hay una diferencia en el pueblo brasileño respecto de la intención que tiene de votar posiblemente a Lula o a otro candidato, y la intención que tiene de salir a la calle a reclamar que considera que no está bien detenido, que no está bien su detención. La política brasileña es muy distinta de la política argentina. En la política argentina hay una larga tradición de que grandes pleitos políticos se dirimen en la calle, ya sea en la época de las revoluciones radicales que arrancan con la revolución del Parque en 1890 hasta 1905, el último episodio violento que encabeza ese partido, el 17 de octubre como momento fundacional del otro gran partido argentino, y en general una tradición muy fuerte de que mientras transcurre la política democrática en el Palacio, ya sea en la Casa Rosada, en los tribunales o en el Congreso, hay una expresión popular muy vigorosa que muchas veces influye de maneras decisivas sobre lo que sucede en el Palacio. Brasil, podríamos decir que es casi todo lo contrario. La política efectivamente se dirime en primer lugar en el Parlamento, sino en el Poder Ejecutivo y últimamente muy claramente en los tribunales. La movilización política en Brasil nunca ha sido, salvo coyunturas muy particulares como la del reclamo por elecciones directas en el año 88, que de todas maneras fue desestimado a pesar del caudal enorme que tuvieron las movilizaciones en aquel momento, o las movilizaciones por el juicio político al presidente Collor de Mello. Fuera de eso, las movilizaciones son más bien la excepción y no la regla, y la verdad es que el acompañamiento callejero que ha tenido el presidente Lula desde que se determinó que debía ir a prisión ha sido
más bien limitado y sobre todo circunscripto a quienes ya de por sí lo apoyan, claro. A los partidarios del Partido de los Trabajadores, a los movimientos sociales que les son más cercanos, o a algunas fuerzas de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad, que a pesar de ser opositor a los gobiernos de Lula, ha acompañado los reclamos por su liberación, pero siempre con manifestaciones relativamente limitadas como parte de una cultura política donde, vuelvo a mi argumento del principio, la movilización popular nunca ha sido lo decisiva que ha sido en algunas coyunturas en Argentina. Es una buena explicación y es llamativo para nosotros que vemos hoy gente en la calle, ¿no? Movilización del 25 de mayo, bueno, y así, en medida de fuerza hace muy poquito, justamente ese día. Y también pensando en la mirada o el apoyo que creemos o con el que creemos que cuenta Lula da Silva de los sectores populares, ¿no? Tal vez aquellos que serían más propicios de salir a la calle. De todos modos, es siempre una buena explicación esto que vos nos contás, porque bueno, lo miramos desde un costado distinto. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica si estableces un paralelismo respecto de lo que ha sucedido con los gobiernos que dejaron el poder, si hay coincidencias que te parece que se fueron dando en algunos lugares? Y sumo lo que sucede en México, también para saber cuál es tu mirada respecto del triunfo de López Obrador. Bueno, la verdad es que si miramos Latinoamérica en su conjunto, nos encontramos con algunos elementos comunes en la utilización del poder judicial como un poder que cada vez tiene un tinte más político. Lo vemos en el pedido de captura al presidente Correa, sobre la base de dichos de un testigo y no sobre la base de que se haya reunido prueba de su responsabilidad por la complicidad que se le imputa en el secuestro de un periodista en Colombia. Así que ahí vemos como un elemento de activismo judicial que tiene alguna resonancia con el tema brasileño, aunque yo soy más bien de los que piensan que aún cuando aparecen elementos comunes, estas cuestiones aparecen porque hay una determinada situación nacional que estimula la aparición de esos comportamientos y no porque haya una tendencia regional, efectivamente. Porque además, justamente, vos introducías el análisis sobre México, en ese sentido, si hubiera esta idea de oleadas regionales, en un momento en que predominan en América del Sur los gobiernos conservadores, ya sea que hayan llegado por la vía electoral, como es el caso peruano, chileno, argentino, o por vías dudosamente constitucionales, como es el caso de Brasil, en México hay un triunfo histórico de la izquierda. En Colombia hubo una elección que resultó muy competitiva y donde la izquierda no gana las elecciones, pero obtiene el mejor resultado de su historia. Así que cada país, en definitiva, termina siendo un mundo y es interesante, sí, tomar nota de algunas cuestiones que se repiten en un país y en otro, pero sin olvidar que en definitiva lo que sucede en cada país se dirime en los términos propios de ese país y no por una intervención o un clima regional. Sí. ¿Qué es lo que puede pasar entonces ahora? Esto que ha sucedido el fin de semana, la intervención de 3 jueces diferentes en situaciones, bueno, confusas, no sé si es la palabra confusas, pero en situaciones bastante particulares, como que uno no esté, un juez de feria, bueno, y que se contradigan diferentes decisiones en muy pocas horas. ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Ya está, con el comienzo de la semana, esta situación está terminada hasta que el PT presente otro recurso de habeas corpus. ¿Cómo imaginás que va a ser este mes que queda de julio y agosto? Porque a fin de agosto, recordamos como nos explicaba Gabriel, bueno, es el tiempo límite para saber si finalmente el expresidente vuelve a ser candidato o no. Bueno, la verdad es que es muy difícil anticipar qué es lo que puede suceder alrededor de este proceso en Porto Alegre, porque la situación hasta ahora ha comportado una serie de irregularidades que hace que estemos en un terreno desconocido. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Yo lo decía al principio, si se siguiera el procedimiento que prevén los códigos, uno debería esperar un pronunciamiento de la Fiscalía y, en definitiva, que alguna instancia superior al Tribunal Regional Federal dirima la cuestión, si es que la Fiscalía cuestiona la decisión del juez Fabretto, que es el único que
de acuerdo a los códigos, tenía derecho a intervenir en este proceso. Como han intervenido otros jueces y todavía no se han activado mecanismos que le pongan un coto a esta serie de ilegalidades, la verdad que estamos en un terreno, en ese plano, desconocido. Los abogados, los diputados del Partido de los Trabajadores que presentaron el pedido de habeas corpus han presentado hoy una denuncia judicial contra los jueces que impidieron que se pusiera en práctica la orden de liberación del juez Fabretto, así que ahí habrá también una nueva denuncia que veremos cómo se tramita. Lo que sí está pendiente es un pedido de habeas corpus que ya ha sido presentado hace meses ante el Supremo Tribunal Federal, que la presidenta del tribunal, Carmen Lucía, decidió postergar en su tratamiento y que sería la decisión que podría destrabar toda esta situación. Es decir, el habeas corpus que se presenta el viernes pasado no hubiera sido necesario si la presidenta del Supremo Tribunal Federal hubiera puesto en la agenda hace algunas semanas el tratamiento de ese pedido de habeas corpus, que en general se anticipa por declaraciones que han tenido los jueces, podría ser favorable al presidente Lula, del mismo modo que podría hacerlo una decisión de ese tribunal sobre una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada hace algunos meses, que cuestiona no solo la prisión de Lula, sino la aplicación de prisión preventiva en todos los casos de personas procesadas que no han terminado de apelar su sentencia. Ahora, entonces, estas dos cuestiones ya están en el máximo tribunal de Brasil, pero la presidenta del tribunal ha decidido postergar su tratamiento, y son realmente las dos decisiones que ese tribunal debería tomar que podrían destrabar toda esta situación. Bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede y cómo evoluciona este conflicto, ¿no? Mientras tanto, Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muy amable. Gabriel Puricelli, analista internacional, que hoy aquí en Minuto a Minuto nos explica qué es lo que sucedió en las últimas horas en Brasil.